Ahora sí. En Getsemaní se empieza a escribir la historia de la salvación del hombre. En el Monte de los Olivos, Jesús se enfrenta a todo lo que va a sobrevivirle, todos los pecados y maldades de todos los hombres de todos los tiempos. Jesús percibe y vive en ese momento toda la intensidad de la malicia del pecado. En su alma conoce y experimenta la esencia del pecado. Lo ve, lo percibe, lo vive y tal como es desde su divinidad. Al que no había conocido pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado. También estaba mi pecado personal que pasaba sobre el corazón de Cristo. Esa noche la oración de Jesús en el huerto era una batalla entre el bien y el mal. Jesús se enfrentó al último asalto del diablo, tratando de convencerlo que era mejor no pasar por ese trago amargo y doloroso. El sentimiento de indiferencia, ingratitud, abandono y rechazo que Jesús veía por adelantado era aún peor, más que el sufrimiento físico que tendría que experimentar. El terrible precio que tendría que pagar por nuestra redención, su acto de generosidad y su sacrificio infinito no sería reconocido ni valorado nunca por la humanidad, mas Él no desistió. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esa participación de nuestros jóvenes, amén, que nos narra brevemente uno de los acontecimientos importantes que se dieron lugar en el día antes de la pasión de Cristo, iniciando esa obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos en esta transmisión muy gozosos, muy contentos porque el Señor nos da el privilegio de poder llegar hasta sus casas. Y damos gracias a Dios, hermanos, por estos eventos maravillosos que recordamos a partir del día de hoy. Porque gracias a Jesucristo y a todo lo que Él hizo en su obra redentora, nosotros podemos tener la salvación y el día de hoy podemos estar delante de Él para alabarle y para glorificarle, y podemos tener la promesa de una vida eterna con Él. ¿No glorifica a nuestro Dios por eso, hermano? Amén, gloria a Dios. Y de eso trata esta reunión, hermanos, de que estemos gozosos, de que estemos alegres, porque el Señor nos regaló la salvación, nada más y nada menos que la salvación. Vamos ya a dar inicio, hermanos, esperemos y ya estén conectándose la mayoría de mis hermanos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este privilegio, por este gran honor que nos concede de poder estar delante de Él. Amén. Vamos a invocar su nombre, vamos a pedirle que esté con nosotros y se agrade de nuestra alabanza. Prepare su corazón, prepare todo su corazón, toda su mente, que esté enfocada a la grandeza de nuestro Dios. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Padre Celestial, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a padecer, a sufrir, sí, Señor, pero esto era necesario para que nosotros pudiéramos obtener el perdón y poder estar delante de ti, Señor. Gracias por tu amor maravilloso. En esta hora te rogamos, Señor, que estés con nosotros, que nos bendigas, que estés con cada familia, Señor, que está en este momento en sus hogares, también siguiendo esta transmisión, y que tú recibas nuestra alabanza y nuestra adoración, porque sale de lo más profundo de nuestros corazones. Gracias, Señor, por lo que tú eres, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y vamos a continuar con este hermoso servicio a nuestro Dios. Y yo les invito a que abramos nuestras escrituras en un salmo maravilloso donde exalta el nombre del Señor y dice: el Rey de Gloria. Es el Salmo 24,
Vamos a buscarlo ahí en casa. Hermano, busca en su Biblia y vamos a leer todos juntos este salmo maravilloso que exalta la grandeza de nuestro Dios. El Rey de Gloria, nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Gloria. Amén. Y si ya lo tiene, hermano, también va a aparecer en pantalla para que lo puedan leer juntamente conmigo. Dice así la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Y vamos a exaltar a ese Rey de Gloria. Entonemos alabanzas a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a entonar esta alabanza a nuestro Dios. Dígale al Señor: aquí estoy, y ofrézcale todo lo que usted es. Él se ofreció por nosotros en la cruz del Calvario, ofreció todo lo que Él era. Es tiempo de que nosotros también ofrezcamos nuestra vida al Señor. Gloria a Dios. Comience a alabar a Dios ahí donde está. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida la entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco. Llegamos delante de tu presencia en esta noche, Dios. Te ofrecemos todo lo que somos, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, Dios. Tómalo tal cual es, Padre Celestial, como una ofrenda agradable delante de ti, Sacrificio que Deja que tu gloria descienda sobre cada hogar aquí presente, Señor. Deja que tu Espíritu Santo descienda, Señor. Que tu gloria llene, Señor, cada hogar que en esta noche está conectado a esta transmisión, Señor. Que tu gloria descienda, Padre, porque tú estás con nosotros, Dios. Que tu gloria, Señor, inunda nuestro ser, inunda nuestra vida, Padre. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración.
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Amén, gloria a Dios. Recibe nuestra adoración en esta noche, Señor. Pues vamos a declarar con nuestros labios que Él es el Rey de Gloria. Amén. Acabamos de leer un salmo muy hermoso que dice el último versículo dice: Él es el Dios de Israel, el Rey todopoderoso, Él es el Rey de la Gloria. Amén. Y el Rey de la Gloria está en esta noche, en este lugar, y también está en sus hogares, hermanos. Vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me da. Señor, tú anhelas de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo del hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso.
poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Gloria a Dios. El Rey de Gloria está en este lugar. Amén. Vamos a seguir exaltando su nombre. Y hay un canto que usted conoce muy bien y que, bueno, aquí en la iglesia lo entonamos mucho porque nos gusta. Y precisamente habla acerca de ese glorioso Salvador. Amén. Gloria a Dios. Ese Cristo que vino y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Exalte la grandeza de nuestro Dios con esta alabanza, glorioso Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gloria. eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la
Gracias, Padre Santo. Gracias, glorioso Salvador. Gracias, solamente tú mereces la honra y la gloria. No únicamente nos queda darte gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios, porque tú eres un Dios poderoso y maravilloso. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Rey, eres nuestro Señor. Recibe esta otra alabanza, Señor, como Padre Celestial, como una ofrenda de lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho con nosotros. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, te exaltamos, Dios. Te bendecimos, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Una alabanza que lleva por título Gracias. Y a través de la letra nos recuerda todo lo que hizo Jesús por nosotros. Y el coro dice: como tú no hay otro. Dígaselo al Señor de todo su corazón. Él es el único que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús.
Como tú no hay otro, Padre. Como tú no hay otro, Jesús. Tu palabra dice que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias por tu amor, como dice este canto. Gracias por tu misericordia, gracias por tu favor. Gracias porque nos diste vida. Y así como tú nos diste vida, y así como tú resucitaste, nos has dado vida juntamente contigo. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en esta noche, Padre. Gracias por todo. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Dejamos el lugar a... Vamos a presentar la participación especial de los pequeños. Amén. Vamos a presentar la presentación de un grupo de escuela dominical, del grupo de primarios. Vamos a verla y enseguida nuestro hermano Mario es el portador de la palabra de Dios, estará con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver esta presentación, hermanos. Que Dios les bendiga. Gócese también. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Se callará y no abrirá la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo daré parte con los grandes y repartiré despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores. Llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor a los pecadores. Dios los bendiga, hermanos. Pues agradecemos a Dios porque nos permite estar aquí en su casa. Les soy sincero, ya hace mucho tiempo, ¿no?, que no estamos aquí al frente predicando y pues ahí de repente, no sé, es raro, siento un poco de nervio, pero le damos gracias a Dios porque Dios nos permite esta gran bendición y estamos celebrando esta semana maravillosa, esta semana hermosa en la cual hay un contraste de emociones. Al recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, viene la nostalgia de saber el dolor que nuestro Señor Jesús pasó por nosotros, pero también la alegría de su triunfo ante la muerte, ante Satanás, y eso nos da gran gozo. Hoy Dios me ha dado la oportunidad, me han dado la oportunidad de poder compartir con ustedes lo que se refiere a este Jueves Santo. Y quisiera hablar sobre 3 sucesos que nuestro Señor Jesucristo vivió antes de su crucifixión. El primer pasaje que vamos a ver está en San Lucas 22, del 7 al 23. Pero antes de iniciar esta reflexión, vamos a cerrar un momento nuestros ojos. Allí en casa, cierren un momento sus ojos y vamos a pedir a Dios que Él hable a nuestras vidas. Señor Jesús, gracias. Gracias por lo bueno que has sido por nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de recordar
tu sacrificio, tu amor, porque has sido muy bueno y a veces olvidamos tantas cosas, Señor, que sufriste, que padeciste por nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por cada uno de los oyentes, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar y de poder hablar de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien hable a mi vida, a la vida de cada uno de los oyentes, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Señor, que tu palabra, Señor, sea sembrada en cada corazón, Señor, y dé fruto para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Pues bueno, como les comentaba, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 13. Y como les comentaba, son 3 sucesos que nuestro Señor Jesucristo vivió antes de su crucifixión. Uno de ellos es la institución de la Cena del Señor, el otro es la oración en el Getsemaní y el último es el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues vamos a leer este primer punto, que es la institución de la Cena del Señor. Y dice aquí en la palabra de Dios, en San Lucas 27, 7 al 23, donde vamos a ver la provisión milagrosa del lugar que Dios permitió que Jesús tuviera para poder estar con sus discípulos en esta cena maravillosa. Y dice así la palabra de Dios, San Lucas 22, 7 al 13. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Dios sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos. San Mateo 6:8 dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Es algo maravilloso lo que sucedió en este milagro, porque no solamente Dios proveyó aquel lugar, sino de tiempo antes, el Señor había preparado ese lugar para ellos. Yo me imagino tal vez que aquel padre de familia, el cual preparó ese lugar para la cena de nuestro Señor, tal vez días antes recibió algún sueño, fue visitado por algún ángel. No sé de qué forma Dios le da la instrucción a esta persona, pero es maravilloso cómo Dios provee a nuestras necesidades aún antes que nosotros le pidamos. Dios dará gran autoridad, nuestro Señor Jesucristo a veces nos preocupamos por el futuro, pero antes que lo necesitemos, Dios ya ha preparado las cosas que nosotros hemos de necesitar. Eso es algo maravilloso, como Dios provee, y ese es uno de los primeros milagros que vemos en esta cena del Señor y de las primeras cosas que podemos resaltar. Otro de los sucesos en esta cena del Señor es el lavamiento de los pies. Un gran ejemplo de humildad que nuestro Señor Jesucristo nos dio. En el versículo de San Juan 13, de 3 al 5, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con las toallas con que estaba ceñido. Es hermoso cómo el escritor sagrado resalta que Jesús sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, habla de la deidad de Jesucristo, de cómo Dios, estando consciente de que era Dios, tuvo la humildad de lavar los pies de los discípulos. Qué gran ejemplo nuestro Señor Jesucristo nos dio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la mejor forma de vivir en el mundo es con humildad.
Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios ya daría una gran autoridad a sus discípulos, pero antes de su partida tenía que enseñarles la humildad con su propio ejemplo. Este es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo del 12 al 16, ahí en el mismo pasaje de San Juan 13, nos habla y nos dice: así que después les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Jesús les reafirma en el pasaje de San Lucas 26 y les dice: pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás, según la traducción en lenguaje actual. Dios nos ha dado gran autoridad como la iglesia de Cristo. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a su nombre. Pero Jesús, con su ejemplo, nos ha enseñado que una de nuestras mayores virtudes debe ser la humildad. Debemos tener esa conciencia del ejemplo que Jesucristo nos dio en esa cena. El siguiente momento es ya la institución de la Cena del Señor. Este fue uno de los momentos más importantes antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él instituye la conmemoración de la Cena del Señor, Él nos invita a recordar el significado del sacrificio que hizo por nosotros. Y es que por ello es que ahora nosotros somos salvos y nuestros pecados han sido lavados. Porque es necesario que la iglesia tenga, cada que sea posible, haga o memoria de esta cena y pueda practicarla en recuerdo del sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo. Me di a la tarea de poder hacer una pequeña mezcla de los diferentes evangelios para poder leerles esta porción de la Biblia que habla de este momento importante y de esta celebración. En San Lucas 22, 14 al 15 dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, antes de que yo sufra y muera. San Mateo 26, 29 al 29 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. San Lucas 22, 19 al 8. Haced esto en memoria de mí. Dios te invita a ti que me escuchas a recordar el sacrificio de amor que hizo por ti. Tenemos que siempre tener presente lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y cada que la iglesia tenga oportunidad, tiene que celebrar esta cena y dar honor a quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Otro de los sucesos en la Cena del Señor es cuando Jesús anuncia la traición de Judas. En San Juan 13, del 21 al 26, nos habla en esta porción. Y tomé solo una porción en el versículo 21, donde dice: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo:
de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Es hermoso saber que Dios se conmovió de espíritu, no solo por la traición que Judas iba a causarle, porque a Dios le duele cuando nosotros pecamos, pero no solamente es por ofenderlo, sino porque sabe que la paga del pecado es la muerte. Sabía que había un castigo que le esperaba también a Judas. En el versículo 26 dice: respondiendo Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas se cegó y no entendía el gran pecado que estaba por cometer. ¿Cuántos de nosotros a veces nos cegamos por el pecado y no vemos el daño tan grande que nos hacemos y hacemos a otros, o las consecuencias tan grandes que pueden venir a nuestras vidas? A Dios le duele cuando le ofendemos, pero también sabe y le duele porque sabe que habrá un castigo para nuestras vidas. Por ello Dios nos invita en Isaías 55:7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Debemos estar conscientes de que lo que Dios nos habla en su palabra y nos advierte es por nuestro bien. Otro momento en la institución de la cena fue cuando Jesús anuncia la negación de Pedro. El Salmo 103, 13 al 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En el versículo 31 de San Lucas 22, Jesús empieza diciendo: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios sabe que cometemos muchos errores por nuestra condición pecaminosa, pero Él sabe lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Él conoce realmente lo que hay en tu corazón y el esfuerzo que hay en tu vida. Él veía ese esfuerzo y ese corazón que realmente amaba a Jesús en Pedro. Por eso Él, sabiendo las cosas, sabiendo que Satanás atacaría a Pedro, Él le dijo que oraría por él para que su fe no faltara. ¿Cómo es nuestro Dios de bueno? Podemos esperar en Él. Hasta ahora hemos visto cómo Dios, a lo largo de todo este pasaje, da grandes enseñanzas. Y al ver los diferentes evangelios y analizar, veo que esta última semana abarca de los evangelios gran parte. Las últimas enseñanzas de Jesús que vemos en esta última semana y que vemos ya después de la cena, podemos encontrar el nuevo mandamiento cuando nuestro Señor Jesucristo dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vemos cómo Jesús les tenía que hablar tantas cosas antes de partir. Estaba preocupado por sus discípulos. Jesús les habla en San Juan 14 y les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Les habla de la promesa del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo.
Jesús, la vid verdadera, necesitamos de Él para poder llevar fruto. Les advierte que el mundo les aborrecería, que vivirían tal vez tristeza, pero que esa tristeza se convertiría en gozo. Les ha hablado también que Él vencería al mundo. Y sobre todo Jesús ora al Padre por sus discípulos. San Juan 17:9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es maravilloso ver cómo aún en esta cena, siendo sus últimos momentos, sus últimas horas, el Señor estaba pensando en sus discípulos. El Señor estaba pensando en ti y en mí. El siguiente suceso es Jesús ora en el Getsemaní, en el monte de los olivos. La palabra de Dios nos relata que después de la cena fue caminando con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Era algo común para ellos poder ir al monte de los olivos y ahí orar cuando iban a Jerusalén. De hecho, cuando Dios habla o profetiza cómo Pedro le negaría, era en el camino hacia el Getsemaní. Y bueno, la palabra de Dios que quisiera ver, o los primeros puntos que podría reafirmar, es cómo Dios toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a ese grupo íntimo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. En San Lucas 22, del versículo 36. Más San Mateo 26, desde el 36 y el 37. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Como todos nosotros, cuando pasamos por tiempos difíciles, nos acercamos a las personas amadas esperando apoyo. Jesús se acercó a los 3 discípulos más allegados a Él. Jesús les pidió a sus discípulos que oraran con Él. En San Marcos 14:34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El sentimiento de Jesús: mi alma está muy triste hasta la muerte. La carga tan grande que tenía nuestro Señor Jesucristo, el pensamiento de sufrimiento que había de padecer, lo compartió con sus amigos, esperando ese apoyo por parte de ellos. Él sentía una gran tristeza. Isaías 53:4: a pesar de todo esto, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. El Señor entiende perfectamente cuando sufres, porque Él también experimentó el sufrimiento. Él conoce perfectamente tu corazón. Él puede entender cuando tú pasas un tiempo difícil, porque Él lo experimentó. Los discípulos no pudieron orar con Él. San Mateo 26:40 nos dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y dejándolos se fue de nuevo, lloró por tercera vez. Había hecho esto 3 veces, pero en ninguna de ellos los discípulos habían podido mantenerse despiertos y se habían dormido. Y dice en el 44, San Mateo 26:44, y dejándolo se fue de nuevo, lloró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Yo no entendía, en muchas ocasiones trataba de entender por qué los discípulos no soportaron con Jesús unos momentos para orar con Él. ¿Por qué? Era algo tan fácil. Estaba su amigo, su Señor, estaba sufriendo y no pudieron unos minutos tal vez, o como dijo Jesús, 1 hora poder orar conmigo.
hasta que encontré un pasaje en San Lucas 22:45 que dice: cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los discípulos estaban tristes. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido deprimidos? Y a veces faltan las fuerzas y a veces viene el sueño por esa tristeza. Ellos tal vez estaban escuchando a Jesús que les decía que iba a partir. Pero ¿saben qué? Ahora tiene sentido lo que Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la forma de combatir la tristeza es la oración. Santiago 5:13 lo reafirma: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Y volvemos a encontrar aún en medio de su necesidad, aún en medio de su dolor, que seguía enseñándole a sus discípulos cómo tendrían que salir adelante. Dejé al final este punto. Nuestro Señor Jesucristo, cada que se apartaba de sus discípulos, iba y dice que oraba lo mismo. En el versículo de San Lucas, capítulo 22, del 42 al 44, dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La obediencia de Jesús y su agonía. Jesús nos enseña ese camino de obediencia a pesar de la agonía, del sufrimiento que Él tenía, y nos enseña y nos da ejemplo. Jesús nos da ejemplo de que a pesar de los problemas que vivamos, no debemos dejar de seguir su camino. Tenemos que permanecer firmes. Si nuestro Señor Jesucristo padeció esto por nosotros, ¿cómo nosotros no hemos de soportar las diferentes pruebas o situaciones que lleguemos a vivir? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y ser obedientes. En el versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y el último punto que vamos a ver es el arresto de Jesús. En esta parte, el primer punto que quisiera resaltar es el yo soy. Dice en San Juan 18, del 4 al 6: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. La palabra de Dios nos habla cómo Judas, junto con las guardias de los sacerdotes, iban a arrestar a Jesucristo. Pero Jesucristo, adelantado, sabiendo ya esto, cuando preguntan: ¿a quién buscáis?, Él responde: yo soy. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado este yo soy de parte de Jesús, que habla de su deidad, del nombre del Dios Todopoderoso, de ese gran yo soy? Hemos escuchado en pasajes anteriores en los evangelios: yo soy la vid verdadera, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. Pero en ese momento refleja el poder de esa palabra, el poder del nombre del Señor. Porque cuando les dice yo soy, retroceden y caen a tierra. Porque ante la presencia, ante el nombre del Señor, los demonios huyen. Ante el nombre del Señor, su poder se manifiesta. Posterior a esto, habla la palabra de Dios que Judas va, y entonces en el versículo 48 nos habla que entonces Jesús dijo a Judas: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Esta era la señal que Judas había determinado a los sacerdotes, a los guardias, para declarar que la persona a la cual besara
era el Mesías, era Jesús, a quien tendrían que aprender. Entonces Pedro, de las personas más impulsivas, dice que toma su espada y corta la oreja de uno de los siervos de los sacerdotes, Malcom. Y en el versículo, en San Juan 18, versículo 11, dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? En San Lucas 22, 51 dice: entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Nuestro Dios, en su gran misericordia, a pesar de que ellos venían a agredirle, a pesar de lo que estaba pasando, Dios volvió a manifestar su poder y sanó la oreja de aquel siervo de los sacerdotes. ¿Cómo es Dios misericordioso? ¿Cómo Dios es bueno? La palabra de Dios dice que entonces todos huyeron. Todos los discípulos le dejaron. San Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Ahora Jesús estaba solo y lo llevaban los guardias. Él se había entregado. La palabra de Dios nos dice que lo primero que hicieron cuando llegó, dice que lo llevaron a la casa de Caifás, que era el sumo sacerdote, y quien iba a interrogarlo era Anás. Pero al llegar a la casa, lo primero que hicieron, según San Lucas 22 del 63 al 65, dice: los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Empieza esa agonía en su cuerpo, empiezan a golpearlo. La palabra de Dios dice que entonces se junta el concilio de los sacerdotes y empieza la interrogación de Anás, en donde dice que había falsos testigos que decían que Jesucristo había dicho que quería destruir el templo y que lo reconstruiría en 3 días, cuando en esos momentos él hablaba de sí mismo. Ahí en San Marcos 14, en el versículo 60 al 61 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callado nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Amén. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestidos, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban bofetadas. Qué momento para nuestro Señor Jesucristo. No solo eso. ¿Recuerdan? Jesucristo había profetizado que Pedro le negaría. Me llama mucho la atención lo que dice San Lucas 22, 54, en el versículo 61, Porque dice que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro había maldecido. La gente que decía, cuando él se acercó, le decía: es que tú eras de los que andaba con Jesús. Y dice que él maldecía y decía que no era cierto. Pero este momento se me hizo muy importante, cuando Jesús, en medio de su dolor, mira a Pedro. Sabía que le había fallado, pero yo no pienso que su mirada era de juicio, sino era de misericordia. Y Pedro, al ver a Jesús, dice la Biblia, salió fuera
y lloró amargamente. La palabra de Dios dice que Jesús fue llevado después de esto ante Pilato, pero Pilato no halló ningún delito en él, y al ser el Galileo era de jurisdicción de Herodes, y dice que entonces lo manda con Herodes. Y allí con Herodes, dice que Herodes estaba de hecho emocionado al ver a Jesús. En el versículo de San Lucas 23:8, dice que viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Pero al ver que Jesús no hacía ninguna señal, que no hablaba, lo menospreció y lo escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Nuestro Señor Jesucristo era humillado una y otra vez por ti y por mí, hasta que llega con Pilato, y entonces Jesús es sentenciado a muerte. San Juan 18:36, respondió Jesús: mi reino, esto se lo responde a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego tú eres el rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y Pilato no encontraba cómo acusarle, no encontraba por qué castigarlo. Es más, Pilato quería huir de esa decisión. Y me llama la atención un pasaje más en este encuentro con Pilato. Allí en San Juan 19, del 10 al 11, dice: entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Él sabía que tenía la autoridad. Jesucristo sabía que él podía en un momento salir de esa situación, pero tenía que cumplir. Le reafirma a Pilatos que no tenía ninguna autoridad. Todavía Pilatos sabía que la costumbre de aquel entonces es que en las fiestas se tenía que soltar a alguien, y pensó en un ladrón, en un asesino, para ponerlo junto a Jesús y que el pueblo decidiera a quién de los dos soltara. Hablamos de Barrabás. Y entonces les da a elegir. Y allí en San Marcos 15, del 11 al 13, dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle. ¿Qué decisión tomaron aquellas personas? Crucificarle. Eligieron al justo antes que aquel asesino, que aquel ladrón. ¿Qué decisión tomarás? Hoy, al escuchar lo que Jesucristo ha hecho por ti, tienes que decidir. Tal vez muchos de los que nos escuchan ya han decidido seguir a Jesús. Pero si tú oyes por primera ocasión, si tú no has tomado una decisión, hoy te debes elegir qué prefieres. Hoy debes elegir si quieres seguir a Jesús o no seguirlo. Pero Dios quiere bendecirte. En Deuteronomio, capítulo 30, olvidé el capítulo, pero en los versículos 15 dice: hoy deben elegir qué prefieren.
¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? En la traducción del lenguaje actual. ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? 19. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida, elijan a Jesús. En esta última parte podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo estaba con gran tristeza, siendo humillado, golpeado e inculpado. Pero en todo ese tiempo Él continuó soportando, porque pensaba en nosotros. Porque a lo largo de los 3 sucesos de los cuales hemos hablado, Él no paró de enseñar, Él no paró de amar, Él no paró de tener misericordia, Él no paró de pensar en ti y en mí. Hoy recordemos sus enseñanzas y su gran amor. Démosle la gloria y la honra al que lo merece, y agradezcamos a Dios por su sacrificio de amor para salvarnos. Busquemos a nuestro Señor. Y si hoy tú estás agradecido ahí en casa y ya has escuchado, hoy te quiero invitar a buscar a Dios. Hoy te quiero invitar a agradecer a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Así que allí en casa, cierra un momento tus ojos y vamos a pedir a Dios. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias por ese sacrificio tan grande, Señor, que has hecho. Gracias por haber soportado una y otra vez humillaciones. Gracias por solamente en tus últimas horas, Señor, en lugar de estar preocupado solamente por el dolor, por el sufrimiento que ibas a padecer, Señor, tus pensamientos eran mayormente dirigidos, Señor, a nosotros, Señor, a tus discípulos, aquellos que habrían de conocer después de ellos, Señor. No parabas de enseñar, no parabas, Señor, de amar. Ese era tu sentir una y otra vez. Y aún en medio de tu tristeza, tu comprensión, tu misericordia, Dios, era mayor. Gracias, Padre. Gracias por soportar todo esto por nosotros. Gracias, Señor, porque nos das esa gran bendición y esas grandes enseñanzas. Porque nos dices que seamos humildes, porque nos hablas en nuestro corazón que podemos vencer la tristeza, que Señor, tú estás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el poder, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Que Dios bendiga a nuestro hermano Mario Martínez, amén. Gracias a Dios por nuestro hermano, que Dios le ha usado. Hay muchísimo que hablar acerca del día jueves. Desde temprano, cuando Jesús está con los discípulos y luego van a aquel aposento a tomar la última cena, lo que hemos denominado como la última cena, el lavamiento de los pies y tantas enseñanzas, y luego la oración en Getsemaní. El amor que Jesús muestra al orar, no solo por sus apóstoles, por los discípulos, porque Él sabía que pasarían por un tiempo muy difícil, sino además por todos nosotros. No solo ruego por ellos, sino por todos los que han de creer, amén, por la predicación de ellos, por el testimonio de ellos. Y ahí estábamos nosotros también incluidos, hermanos. Hay un canto hermoso, estamos ya preparando el final de este culto, pero quiero invitarle a que cantemos. Este canto dice: al entrar a tu santo lugar, me asombro que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. Y luego dice en el coro que podemos acercarnos a su mesa. Y esto nos recuerda, hermanos, lo que el Señor hizo cuando
cenó con los apóstoles, pero también al instituir la cena del Señor. Así que vamos a cantar esta alabanza. Le invito a que lo cante. Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, cántalo, hermano, dígale, me cuida, abrazas, me cantas, me amas, mi paz, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al que es y que siempre
siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey, al que es y que siempre será. Él es digno. Pagarte tanto sacrificio que hiciste por nosotros. Él es digno, digno es. Te adoramos en esta noche. Mi alabanza. Te bendecimos, Jesús. Adoremos, alabemos al Rey. Dígale la última vez. Al que y que siempre será. Él es digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Gloria al nombre de nuestro Señor, aleluya. Es un tiempo hermoso, hermano, para adorar a nuestro Rey, amén. Para adorarle a Él, para exaltar su grandeza. Pues gracias a Dios, hermanos, por este primer día especial. Bueno, desde el domingo en realidad comenzamos a recordar los últimos acontecimientos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano Gerardo predicó el domingo pasado, nos llevaba a recordar precisamente ese momento en el que Jesús entra triunfante a Jerusalén. Y ahora, hermanos, pues recordamos los acontecimientos del día jueves, la noche terrible que el maestro tuvo que pasar. Había una frase que mencionaba nuestro hermano Mario, bueno, que está en la palabra del Señor, cuando le interrogaban el sumo sacerdote y los escribas y los fariseos que le acusaban, y cómo el Señor guardó silencio, hermano. Y yo pensaba y decía, tantos argumentos que tenía el Señor para defenderse, para contradecir lo que aquellos hombres decían en mentira en contra de su vida. Pero sabe, Él guardó silencio por amor a usted y por amor a mí. Y Él aguardó el tiempo en que se cumpliera la profecía
y Él fuera llevado a una cruz. Y mañana, hermano, mañana quiero invitarle, porque a las 3 de la tarde, el día de mañana, vamos a recordar el momento en el que Jesús fue llevado a la cruz. Y bueno, yo sé que el Señor tiene algo especial para usted y para mí en la celebración, en la conmemoración del día de crucifixión. Así que le invitamos a todos. Gracias a Dios hay buena asistencia hoy. Saludamos a todos hermanos. Charo Saavedra está conectada, está nuestra hermana Sofía. Sé que mi hermana Sofía está allá contigo, Charo, y estamos orando por ti. Ella me escribía en estos días que pues estás muy enferma, pero tú sabes del Señor, tú sabes de su poder, tú sabes de su grandeza. Así que yo te invito a que confíes plenamente en el poder de Dios. Dejes tu vida, tu cuerpo, tu organismo en las manos del Señor, y Él obrará un milagro poderoso. Esa es nuestra confianza. También nuestra hermana por ahí, Guillermina Hernández, nos pedía oración por Liam, por su nietecito, porque le hicieron la prueba. También usted recuerda, estuvimos orando por este pequeñito. Estaba enfermo. Después supimos que él ya estaba mejor, ya estaba en casa, pero ahora, hermano, pues nos dicen que la prueba que le hicieron de tamiz pues no salió del todo bien, pero confiamos en el poder de nuestro Señor. Así que antes que seamos despedidos, yo le invito a que hagamos esta oración. Y bueno, hay más peticiones, pero de forma especial quisiera que oráramos por Charo, que oráramos por Lian, y le voy a invitar también que oremos por nuestro hermano Urbano, que sigue delicado de salud. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de poder estar en tu casa, de poder cantarte a ti, Señor, pero también de escuchar tu palabra y de recordar, Señor, como en esos últimos momentos de gran angustia, Dios, Jesús estuvo dispuesto a no voltearse atrás, a no ir hacia atrás en ese plan, sino por el contrario, a cumplirlo al pie de la letra, Señor. Y todo eso porque Él nos ama, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Dios, gracias por tu palabra. Nos unimos en oración ahora para rogarte, Señor, por salud, por sanidad, por Charo, Señor, por Rosario Saavedra, Señor, nuera de nuestra hermana Sofía, Padre. Te rogamos, Padre, porque tú vayas hasta ese lugar, ahí en su casa, ahí en Morelos, Dios, y toques su cuerpo, Señor, y traiga sanidad a tu hija, Señor. Ayúdala, levántala, Señor, de esa cama en la que está postrada, Señor. Bendice su vida, Señor, ayúdala, Padre, y que ella confíe plenamente en ti y en tu poder, Señor, porque en esa cruz, Dios, tú llevaste también nuestras enfermedades, Señor, y nosotros creemos, Padre, que tú tienes poder para sanarle, Dios. Por Liam también te pedimos, Señor, este bebé, Señor, que Dios, ponemos en tus manos y te rogamos, Señor, para que sanes ese cuerpecito. Señor, has hecho cosas maravillosas en la familia de nuestra hermana Guillermina, en sus hijos, y ahora te pedimos por su nieto, Señor, para que tú le sanes completamente, Dios. Y te pedimos también por nuestro hermano Urbano, Señor, por nuestra hermana Magda, Dios. Tú sabes la situación que ellos han estado pasando, pero Padre, nuestro hermano es hijo tuyo, Señor. Él ha entregado su vida a ti, Él te sirve, Señor. Yo te pido solamente, Padre, fortalécelo, ayúdalo a esperar en ti, que aguarde con paciencia, Señor, el tiempo de tu manifestación en su vida, Señor. Sé que su vida está en tus manos, Señor, así que te damos gloria y honra por ello, Padre. Y por cada necesidad, quizá haya muchas que no conocemos, pero tú las conoces, Señor. Las ponemos en tus manos. Te rogamos por tu pueblo, por tu iglesia, por nuestras misiones, por las familias, por todos nuestros hermanos adultos que están vacunándose. Señor, hemos estado orando por ellos y seguiremos orando, Señor, para que tú les mantengas en salud, les guardes, que no haya reacciones, Señor, a esa vacuna. Y Señor, que de esta manera ellos también puedan estar, Señor, protegidos ante este virus que ha azotado a mucha gente en este mundo, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios también por los grupos de escuela dominical, por el grupo juvenil, que hoy ellos van a estar participando, hermanos, a lo largo de
del culto de mañana y el culto de resurrección del domingo. Así que pues que Dios bendiga al ministerio de enseñanza también, nuestros hermanos, y a los maestros que han preparado, a los pequeños, los jóvenes que prepararon algo especial para cada culto. Y por ahí vamos a ver una participación también de las hermanas en estos días. Así que pues, hermano, está usted invitado el día de mañana a las 3 de la tarde. No se le olvide, no es a las 8 ni a las 8:30, es a las 3 de la tarde el día de mañana. Amén. Bueno, pues no sé si hay algo más. Creo que ya estamos listos, estamos terminando, vamos a despedirnos. Mire, 1:30 exactita estamos cumpliendo de transmisión, así que es buen tiempo para que seamos despedidos, vayamos a descansar y con la ayuda del Señor mañana nos volveremos a ver. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por darnos el gozo, Señor, de podernos gozar en tu presencia, Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice tu palabra. Y nosotros nos hemos deleitado esta noche en tu presencia, Señor. Así que sabemos también que nuestras necesidades ya están en tus manos, Dios. Obra en cada vida, en cada familia, y permítenos el día de mañana, Señor, conectarnos puntuales a las 3 de la tarde. Tendremos un culto especial y sé, Señor, sin duda que tú estarás con nosotros, porque tú así lo prometiste, Señor, y tú cumples tus promesas. Entre tanto, Padre, te ruego que seas con cada uno de nosotros, que tu grande amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y participación de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues ahí vamos a poner la imagen recordándoles horario de mañana a las 3, horario del domingo. Que Dios bendiga a su hermano Mario. Mario, Dios te bendiga. Saludos, Areli. Gracias a Dios por tu vida, hermano. Que Dios bendiga a los jóvenes que nos ayudan en la alabanza, a Isaí, Magdiel, a Gerardo y Magda, que hoy llevaron el devocional, el tiempo devocional y de alabanza. Y ahí en la mesa de transmisión, Jefté, Alan, Jackie y Merari. Y creo que Pau también estaba trabajando en su casa. Que Dios bendiga a todos estos jóvenes que nos ayudan cada vez que tenemos que conectarnos. Dios les bendiga, despídase, lluvia de corazones, no se vaya sin desearle buena noche a sus hermanos, y vamos a estar poniendo ahí los avisos de estos días. Que el Señor les bendiga, hermanos.